Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tema de constante de proporcionalidad. En este tema nos llevan a través de diferentes formas en las que podemos identificar esta constante, ya sea a partir de gráficas, ecuaciones o tablas. La constante de proporcionalidad aparece en situaciones en las que hay magnitudes que forman proporciones. ¿Y esto qué es? Yo sé que es un poco difícil al principio, pero por favor intenten ver el video de introducción a las relaciones proporcionales para entender un poco mejor de qué nos están hablando. Básicamente, lo que ocurre en estas situaciones es cuando tengo dos magnitudes que están relacionadas entre sí. Por ejemplo, lo más común en los ejemplos que nos mostraron era sobre ingredientes en la cocina, ¿cierto? Como nos decían, si yo quiero construir un pastelito, necesito dos cucharadas de azúcar. Y si quiero cocinar 4, entonces necesito tantas cucharadas de azúcar. Al establecer una relación entre una magnitud y otra, entonces formamos una razón. Y cuando esas razones forman igualdades, pues aparecen lo que llamamos proporciones. La constante de proporcionalidad viene siendo la clave para entender cómo es la forma en la que están relacionadas estas magnitudes. Entonces, para resolver todos estos problemas, nos vamos a basar en esta aclaración. Siempre que yo tenga dos magnitudes que establecen una relación de proporcionalidad, entonces se va a cumplir lo siguiente, que una es el resultado de multiplicar a la otra por una constante. Y a esa constante la llamamos constante de proporcionalidad. Realmente lo vamos a poder entender mejor en la medida que hagamos varios ejercicios. Entonces, para eso, pues iniciemos con los que tienen que ver con la constante de proporcionalidad a partir de las gráficas. Veamos. El primer problema nos dice, las rectas A, B y C muestran relaciones proporcionales. Noten algo importante para este y todos los ejercicios. En las gráficas de relaciones proporcionales, normalmente lo que nos van a aparecer son líneas rectas. Las líneas rectas están asociadas a cambios constantes. Y también en todos los problemas que vamos a trabajar, las cosas que estamos relacionando van a estar expresadas en términos de X y Y. Pero no pierdan de vista que X y Y son, en últimas, las magnitudes que estamos relacionando. Podrían ser, por ejemplo, en los ejemplos que hemos visto hasta ahora, X, el número de cucharadas de azúcar, y Y, la cantidad de pastelitos que voy a conseguir. Y esas dos magnitudes están relacionadas. O puede ser también, por ejemplo, una relación entre dinero y cantidad de empanadas que puedo comprar, ¿cierto? X y Y son una forma de representar a cualquier variable, cualquier magnitud. Y en estas gráficas, eso son magnitudes, ¿listo? Tenemos entonces tres gráficas en una sola, tres rectas, la recta A, la recta B y la recta C. Y nos están preguntando cuál recta tiene una constante de proporcionalidad de 4/3 entre Y y X. Para eso, pues lo que tenemos que hacer es básicamente determinar cuál cumple con la condición. Y recordemos que establecimos que para cualquier caso en el que haya una relación de proporcionalidad, se cumple esta condición. Dijimos que Y es igual a K por X, es decir, que una de las variables es igual a el producto entre una constante y la otra
magnitud. ¿Listo? Entonces, en ese caso tendríamos y igual a 4 tercios de x. Eso sería para ese problema en el que nos establecieron o nos están pidiendo. Estamos buscando cuál recta cumple con esto, con que y sea igual a 4 tercios de x. 4 tercios es la constante k. Bien, para determinarlo, pues vamos a hacer este ejercicio aquí. Voy a cortar y voy a pasar aquí esta imagen para poder tenerla como referencia. ¿Cuál de todas sería la solución? Entonces, vamos a iniciar probando con la recta A. Bien, ¿qué podemos saber o qué sabemos de A? Pues en A vamos a establecer un punto. El más fácil sería este puntico de acá. Y este puntico, ¿qué nos está diciendo? Que a x1, porque aquí hay un 1, le corresponde, vamos a verlo aquí, y4, ¿cierto? Es decir, que para la recta a x1, si x es igual a 1, y, entonces y es igual a 4. Eso es lo que normalmente escribimos en forma de una tabla, por ejemplo, ¿cierto? En la recta nos está diciendo más cosas, otros puntos. Por ejemplo, este punto es otra relación y así sucesivamente. Pero en últimas lo que queremos ver es si esta que es parte de la recta A cumple con la condición que nos dieron, que era que la constante de proporcionalidad sea 4 sobre 3. Entonces, si y vale 4, debería pasar que 4 sobre 3 sea igual a 4 sobre 3 por x, que en ese caso vimos que era 1. Así. Si resolvemos esta operación, ¿qué obtenemos? Pues 4 igual a 4 por 1, 4 sobre 3. Esto, pues efectivamente, no es una igualdad. Luego la recta A no cumple con esa condición, ¿cierto? Vamos a verificar la recta B. En la recta B, pues busquemos un punto, el que sea más fácil de identificar. Yo creo que este sería el caso. Y veamos. Según esto, en la recta B, para x3 corresponde y4. Entonces tendríamos que para que sea verdad, 4, según la recta B, debería ser igual a 4 tercios por x, que dijimos aquí sería 3. Resolvamos esta operación para ver si nos da. 4 debería ser igual. Esta multiplicación pues es 4 por 3, 12 entre 3. Y 12 entre 3 es 4. Luego, la recta B sí satisface con la condición de que la constante de proporcionalidad sea 4 tercios. Vamos a otro punto del mismo grupo de actividades. Nos dicen, la siguiente gráfica muestra una relación proporcional entre x y y. De nuevo, nos están asegurando que hay una relación proporcional, es decir, que la relación y igual a kx se debe cumplir. ¿Listo? Vamos a trabajar con ella. Ahora, nos dicen, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? Y esto es básicamente lo más importante de este taller, que aprendamos a extraer desde la gráfica esa constante de proporcionalidad. Para eso, simplemente lo que vamos a hacer siempre es tratar de observar o buscar un punto que haga parte de la recta y que sea fácil de definir, es decir, que sus valores sean exactos. Por ejemplo, este puntico aquí que nos están marcando nos dice que x, para x1, le corresponde y igual a 3,5. Ese podría ser un punto el cual usemos en esta situación. Vamos a sacarlo de aquí. Perdón.
y vamos a trabajar en el tablero con esa gráfica para tratar de buscar la solución. Entonces, como dijimos, acabo de establecer el punto que creo que nos conviene trabajar, que dice x1, lo voy a escribir así, 1, 3,5. Bien, esta es una forma de escribir un punto en una gráfica, recuérdenlo. Es decir, cuando ponemos esto se llama par ordenado y el primer número que escribo es para las X o el eje horizontal y el segundo para las Y o eje vertical. ¿Listo? También, como en el ejemplo anterior, lo podemos escribir pues separados. X es 1 y Y en ese mismo caso le corresponde el 3,5 y ellos dos forman este puntico de acá que hace parte de la recta que nos están mostrando. Ahora, para determinar la constante k vamos a trabajar con la ecuación que nos dice que y debe ser igual a k por x. Entonces ya sabemos cuánto vale y. Y vale 3,5 y esto debe ser igual a k por x, que es 1 en esta situación o en el punto que nosotros encontramos. Lo voy a clarificar mostrándoles cómo lo reemplacé. Donde está y puse 3,5 y donde está x puse el 1. Bien, y pues aquí ya nos está mostrando básicamente la solución, porque k por 1 pues es lo mismo que k, es decir 3,5 es igual a k. En este problema la solución o la constante de proporcionalidad es 3,5. Pongámoslo en las soluciones a ver si nos la marca como correcto. Y bien, listo. Hagamos uno más para terminar. Dice, la siguiente gráfica muestra una relación proporcional. Recuerden, ya nos dicen que es una relación proporcional. Ahora vamos a ver si se cumple con la relación. Vamos a identificar cuál es la constante de proporcionalidad. Entonces, en este tablero, pongamos la gráfica y establecemos primero un punto con el cual vamos a comprobar o a solucionar la ecuación. La ecuación, recuerden, es x igual a k por x, por y, perdón, no, y igual a k por x. Y mucho cuidado, esto lo estamos haciendo porque ya definimos anteriormente que esto sí es una relación de proporcionalidad. Y cuando eso ocurre es porque el valor de uno es el resultado de multiplicar al otro por una constante. ¿Y la constante cuál sería en esta situación? Pues si nos fijamos aquí al valor de y 4 le corresponde el valor x 2. Es un punto, digamos, fácil de identificar. Entonces, donde está y, vamos a poner 4. Y donde está x, sabemos que al 4 le corresponde el 2. Bien. Ahora quiero hallar la constante de proporcionalidad y eso se puede hacer simplemente despejando esta ecuación. Y para despejarla pues tengo que quitar este 2 de aquí para dejar sola a la constante. La propiedad simplemente, y lo que siempre hacemos es, como la operación inversa, la multiplicación es la división, pues vamos a dividir en 2 a este lado. Ojo, recuerden que si hacemos a un lado algo, también lo tenemos que hacer al otro lado de la igualdad. De tal manera que se nos simplifica este 2 con este 2 y nos quedaría 4 dividido en 2, 2 igual a k. Y esta sería entonces la constante de proporcionalidad en este caso. Vamos a verificarlo. Y listo. Vamos a pasar al siguiente tema. Entonces, eso desde las gráficas. Ahora,
A partir de una ecuación nos encontraremos con el mismo principio. Debe satisfacer, ya sabemos que es una relación de proporcionalidad. Y, por ejemplo, en esta pregunta nos dicen, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? Pues recuerden, la constante de la proporcionalidad es este numerito que acompaña a la x en la ecuación y igual a k por x. Es lo que hemos estado trabajando hasta ahora. Entonces, la constante sería 2.5. Vamos a ver una un poco más complicada. Esta nos dice, ¿cuál ecuación tiene una constante de proporcionalidad igual a 5? De todas estas opciones, k igual a 5 sería esta primera. Miren, aquí en esta misma condición es con la que estamos trabajando. La constante de proporcionalidad es este numerito que está aquí al lado en la ecuación que representa la proporción. Luego, el numerito que está al lado de la x aquí es 5, aquí es 10 quintos, que simplificado pues sería 2 en este caso. Aquí es 5 sobre 25, que simplificado sería 1/5. Pero pues como nos preguntan 5, la respuesta es sencillita y fácil de observar. Bien. ¿Cuál sería la constante de proporcionalidad en este caso? Respóndanlo ustedes. Identifiquen la ecuación y busquen cuál sería el valor de k. Fácilmente, todos pueden identificar que el numerito que acompaña a la x es 7. Por último, trabajemos un poco con la constante de proporcionalidad a partir de tablas. En las tablas, lo que nos vamos a encontrar es una relación entre las dos variables, entre las dos magnitudes, en forma de una tabla de valores. En la primera columna los valores de x y en la segunda los valores de y. Tengan en cuenta que esta información es la misma información que nos presentaban aquí, solo que aquí está en forma de gráfica, y es la misma información que nos presentaban en la ecuación, solo que en forma de ecuación. A lo que quiero llegar es que las proporciones se pueden representar de esas tres maneras, a través de una ecuación, de una gráfica o de una tabla de valores, siempre y cuando se cumple. Para hacer una proporción se debe cumplir esta condición, que es con la que estamos tratando de trabajar. La condición es que un valor es el resultado de multiplicar por una constante a el otro valor. ¿Listo? Y esto es muy útil en la vida real, porque hay muchas situaciones que funcionan de esta manera, ¿sí? Con una relación de proporcionalidad y constante. Por ejemplo, los problemas que tienen que ver con recetas de comida, ya que la receta, si tú sabes la receta para crear un ponquecito, con ella puedes, y conociendo bien la receta, puedes establecer qué materiales necesitas para crear 10, 100, 1.000.000. Y así pues poder entender mejor los números detrás de ese problema. Entonces, en este caso, nos dicen, ¿cuál tabla tiene una constante de proporcionalidad de 1,5 entre las dos magnitudes? Bien, aquí sí vamos a tener que trabajar un poquito más para poder determinar la constante k. Vamos a coger este primer ejemplo y vamos a identificar cuál es la constante de proporcionalidad en ese caso. Tenemos pues esta relación. Bien, entonces iniciamos por la primera. Vamos a hacer pruebas con cada una. Nos dicen que identifiquemos cuál tiene esta constante de proporcionalidad, o sea que sabemos o queremos saber cuál tiene la relación y igual a 1.5x. ¿Listo? Entonces podemos probar cada uno de las relaciones y vemos si respeta la ecuación los tres casos. Por ejemplo, el primero dice 7,5
igual, debería ser igual a 1,5 por 5. ¿Listo? ¿Qué hice? ¿Qué fue lo que pasó? Pues simplemente estamos reemplazando estos valores, 5, miremos acá, y 7,5 para y. ¿Listo? 5 para x y 7,5 para y. Al resolver 5 por 1,5, ¿cuánto nos da? Pues eso nos da 7,5 por este lado, porque no hay nada que hacer ahí, y aquí hay una multiplicación que da 7,5. Y como vemos, pues por lo menos en el primero de los casos, y es el resultado de multiplicar a 5 por 1,5. Pero pues tiene que cumplirse en todos los casos para que sea esa la constante de proporcionalidad. Entonces vamos a probar el segundo caso. ¿Cuál sería? Este de acá, donde x es 13 y y 19,5. Entonces 19,5 igual a 1,5 por 13. En este caso voy a hacer la multiplicación para aquellos que necesiten recordar un poquito cómo se hace el procedimiento. La multiplicación sería, pues acá 19,5 no hay nada que hacer, pero la multiplicación de la que estoy hablando es esta de acá. Necesito multiplicar 1,5 por 13. Y eso pues lo podemos hacer aparte. Como siempre, 3 por 5, 15. Subo 1. 3 por 1, 3 y 1, 4. 1 por 5, 5 y 1 por 1, 1. Sumamos. ¿Y qué nos daría? Entonces bajamos 5, 9 y 1. Y como hay una cifra decimal, entonces 19,5. 19,5. Como si nos dio verdadera, es decir, nos dio la igualdad, pues ya tenemos dos casos en los que se cumple la condición. Creo que ya casi estamos cerca de saber si sí eso no es. Faltaría solamente un caso y ese sería este último de acá. Entonces volvemos a la expresión que debemos demostrar y es y igual a 1,5, ¿no? X. Entonces el valor de y en el último caso es 33 igual a 1,5 de nuevo por el valor de x, que es 23. Realicemos la multiplicación en ese caso. Tendríamos 1,5 por 23. 3 por 5 es 15. Sube 1. 3 por 1, 3 y 1, 4. 2 por 5 es 10. 2 por 1, 2 y 1, 3. Luego, por una cifra decimal, 34,5. Y aquí entonces nos encontramos con que en ese último caso, pues lastimosamente no nos dio una igualdad verdadera, ¿cierto? Porque 33 no es lo mismo que 34,5. Entonces ya podemos descartar esta opción y sabríamos que esta tabla no satisface esa constante de proporcionalidad. Bueno, entonces la siguiente tabla es esta de acá y vamos a ver si esa sí cumple con la condición. Y recuerden que la condición que estamos probando es cuál tabla tiene una constante de proporcionalidad de 1,5. 1,5 debe ser K. Entonces, Y debe ser igual a 1,5 X. Vamos a empezar entonces probando el primer caso, este caso de acá, donde X vale 8 y Y vale 12.
Entonces sería 12 igual a 1,5 por 8. Si eso es verdad, entonces podemos continuar. 12 igual a 1,5 por 8, que efectivamente nos da 12. Esta sería la primera prueba. Seguimos con todos los casos que deben cumplir la condición. Entonces tendríamos el siguiente caso, 13,5 igual a 1,5 por 9. Debe darnos lo mismo a ambos lados. Entonces, la multiplicación de 1,5 por 9 es 13,5. Eso lo pueden demostrar resolviendo la operación paso a paso. Pero pues efectivamente en este caso nos da 13,5 a ambos lados. Y por último, la última comprobación sería 18, 27, debe ser igual a 1,5 por 18. Donde estaba y pusimos 27 porque es el caso de y donde está x ponemos 18. Miren, x, aquí va el 18 porque es el caso para 18. Y 1,5 por 18 es 27. Es decir, 27 igual a 27. Luego, como en todos los casos, y es el resultado de multiplicar x por 1,5, podemos afirmar que la constante de proporcionalidad en ese caso es 1,5. Luego la opción correcta debería ser esta de acá. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir en estos ejercicios? Que para identificar si la constante de proporcionalidad es la que nos piden, debemos probar en cada caso con la expresión y igual a k por x. Strong.